Hay 6 capítulos en el libro de los Gálatas y cada semana nos hemos enfocado en uno de los capítulos. Hoy es semana 5, entonces vamos a enfocarnos en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Si tienes tu Biblia puedes ir adelantando, aunque todavía no vamos a empezar leyendo, pero la primera semana hablamos de viviendo en el árbol de la vida, que tiene que ver con hay 2 maneras de vivir la vida cristiana. Hablamos la segunda semana de vivir la vida crucificada, porque hay cosas que Dios nos llama a sacrificar o a soltar o a dejar. La tercera semana el pastor Francisco nos trajo una palabra sobre viviendo en gracia y el corazón de Dios y la gracia salvadora de Jesucristo. La semana pasada Jonathan nos trajo un mensaje acerca de viviendo en relación con Dios, la diferencia entre relación y religión. A muchos de nosotros lo que nos enseñaron fue religión. Y la religión no cambia el corazón. La religión intenta ajustar comportamientos y seguir leyes y reglas y eso no cambia el corazón de una persona. Por lo tanto, lo que aquí enseñamos y predicamos en vertical no es religión. Predicamos y enseñamos relación con Dios, porque una relación con Dios Todopoderoso puede transformar tu vida por completo y eso es lo que verdaderamente queremos promover. Estaba pensando, mi familia y yo, mi esposa Gislaine y nuestros 3 hijos muchas veces decidimos hacer ejercicio y lo que hacemos muchas veces es que cuando estamos en casa, hace un buen día, vamos a hacer ejercicio. Generalmente mi esposa y yo salimos trotando y nuestros 3 hijos montan bicicleta. Y lo interesante, y sucede casi siempre, cuando salimos de nuestra casa, pues generalmente hay en esta dirección o la otra dirección. Ya cuando nos preguntan nuestros hijos, bueno, ¿en qué dirección vamos? No, que vamos para la derecha. Ok, bien. Cuando les decimos eso, generalmente ellos se adelantan en sus bicicletas. O sea, van delante de nosotros, mi esposa y yo vamos trotando atrás. Eventualmente, casi siempre aún se van más allá de nuestra vista. ¿Por qué? Porque conocen el vecindario y van andando en sus bicicletas. Ahora, ellos no están liderando. Yo soy el líder de la familia y yo soy el que determino y dirijo hacia dónde vamos a ir. Sin embargo, a mí no me molesta, ni a mi esposa nos molesta que se vayan más adelante porque queremos que se sientan, wow, mira qué veloces, mira qué importantes, mira qué independientes son, ¿verdad? Pero la verdad es que mis hijos son obedientes y escuchan bien. Entonces, casi siempre cuando llegan a ciertas esquinas o a ciertas calles, se detienen. ¿Por qué? Esperando que papi y mami lleguen, nos vamos acercando. Papá, ¿vamos a la izquierda o a la derecha o vamos al recto hacia el parque? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué dirección nos vamos? Porque generalmente están esperando la próxima instrucción. Yo creo que este ejemplo es un buen ejemplo de cómo se siente cuando nosotros queremos seguir a Dios, su espíritu, cuando queremos seguir a Jesús. Mucho de lo que hablamos como cristianos en la iglesia y en nuestras conversaciones como personas que amamos a Jesús siempre tiene que ver con seguir el Espíritu Santo de Dios, ser guiados por su espíritu, seguir los pasos y el camino de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Verdad? Eso es lo que hablamos, ¿verdad? Vivir la vida que Jesús quiere que vivamos, seguir el ejemplo de Jesús, seguir y ser guiados por su Espíritu Santo. Pero si somos honestos, seguir a Jesús a veces se siente como mis hijos cuando van en las bicicletas delante de nosotros. A veces tú vas por delante y no es que vas por delante de Dios porque Dios siempre está frente, pero a veces uno va y llegamos a encrucijadas y llegamos a momentos de la vida donde no sabemos. Derecha, izquierda, recto y así como mis hijos como que nos esperan a nosotros para las próximas instrucciones. A veces no sabemos cuál es la meta final pero vamos adelantados o pensamos que estamos bien pero tenemos que esperar. Y a veces seguir a Jesús se siente así como se sienten mis hijos. Y el pensamiento es, espérate un momentico, estoy delante de papá y mamá, pero no sé exactamente hacia dónde vamos. Tengo que detenerme un poquito, tengo que reducir la velocidad un poco para entender cuál es la dirección, cuál es la instrucción, cuál es el próximo paso. ¿Por qué? Porque lo último que quiero es perderme del camino. Lo último que quiero es terminar en un destino que es el destino equivocado. Entonces, seguir el Espíritu de Dios puede ser así como eso. La realidad es que tú y yo no estamos a cargo, tú y yo no somos los líderes. El que realmente lidera es Dios. Pero a veces tú y yo no sabemos ni dónde estamos, ni hacia dónde tenemos que dirigirnos, pero a veces pareciera que estamos un poquito más adelante y a veces el seguir a Jesús nos sentimos solos.
A veces, aún buscando seguir el Espíritu de Dios, nos podemos sentir un poco desubicados. Y es interesante porque Dios, quien es invisible físicamente a nuestros ojos, es quien nos guía con su Espíritu, que es invisible, y nos guía, y es algo un poco misterioso. Es algo que nos pone a pensar, oye, ¿hacia dónde voy? Oye, ¿cuál es el destino final? Entonces, hemos estado estudiando el libro de los Gálatas. Y en el libro de los Gálatas, Pablo deja claro que cuando Jesús entra en escena, cuando Jesús entró y cumplió con lo que Él hizo en la tierra, en su vida, aquí en la tierra, ya no tenemos la misma necesidad por la ley y las reglas del Antiguo Testamento. No es que no necesitamos el Antiguo Testamento, no es que no hay valor en aquello, pero es que cuando Jesús entró, todo cambió. Jesús entró y todo cambió. Una de las razones por las cuales nosotros los seres humanos tenemos una tendencia hacia querer reglas o leyes o sistemas o los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quién sabe cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia? El Pentateuco de Moisés. Pueblo judío le diría el Torá, ¿verdad? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero a pesar de que no necesitamos necesariamente esas leyes y esas reglas, porque ahora nuestra relación con Dios se establece por medio de relación con su Hijo Jesucristo. No es establecida por seguir las leyes y los reglamentos y los estatutos de la ley. Sin embargo, a veces pareciera ser que estamos en puntos de nuestras vidas donde no sabemos si es a la derecha o es a la izquierda, o seguimos recto, hacia dónde vamos, cuál es el punto de este viaje. Y muchas veces, yo no sé si les ha pasado a ustedes, muchas veces Dios viene y nos muestra el camino. No sé si te ha pasado a ti que estás en una encrucijada y no sabes, y de repente su palabra, pum, te habla, o su Espíritu Santo, pum, o alguien que Dios pone en tu camino, pum, te da, y dices, uy, Señor, gracias. Gracias porque te he escuchado tu dirección, ¿verdad? El Señor lo ha hecho muchas veces en mi vida, pero aún así es desafiante y es algo misterioso. Entonces, como cristianos, nosotros queremos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, pero eso puede ser algo tricky. Eso puede ser algo complicado. ¿Por qué? Porque a veces no es claro y nos podemos sentir desorientados o solos. A veces pareciera ser que no sabemos hacia dónde ir y nuestra tendencia natural como seres humanos es esta. ¿Sabes? Caminar por el Espíritu es difícil porque es ambiguo y es misterioso. No es claro. Y no es algo que es intelectual o racional o concreto. Por lo tanto, yo preferiría establecer unas leyes y reglas absolutas para seguirlas y así poder medir mi vida en base a lo que hago según las leyes. O sea, a veces quisiéramos como que tenerlo más claro y por eso tenemos una tendencia hacia las reglas o las leyes. Pero Pablo en el libro de Gálatas nos está hablando acerca de una nueva y completa libertad, freedom, una libertad real. Así que hoy vamos a hablar acerca de lo que es viviendo por el Espíritu. Vamos, viviendo por el Espíritu. Muchas veces, ese es el título del mensaje de hoy, viviendo por el Espíritu. Muchas veces sentimos que estamos intentando hacer cosas por Dios, pero quisiéramos tener más dirección de Él. Quisiéramos saber qué hacer, cuándo hacerlo, dónde y con quién. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo de Dios definitivamente nos puede guiar en nuestros caminos. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han orado esta oración? Señor, necesito tu guianza en mi vida. ¿Alguien? ¿Cuántos alguna vez ha orado esta oración? Señor, quiero escuchar tu voz. Dime a dónde. Es una oración común y normal para personas que creemos en Dios y que amamos al Señor y queremos ser guiados por Él. Muchas veces hay otras voces que nos distraen. Es más, a veces nuestra propia voz a veces toma un punto o un lugar de prioridad para nosotros. Así que vamos a entrar
Vamos a empezar en el libro de Gálatas, capítulo 5 y en el versículo 1, pero quiero orar. ¿Puedo orar? Sí, antes de empezar. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que hoy, por medio de esta palabra, podamos recibir todo lo que tienes para nosotros. Yo oro para que estos principios de tu palabra sean como semillas de verdad, sembradas en tierra fértil en cada corazón, mente y vida de los que estamos presentes y conectados en este momento. Señor, que estas semillas crezcan, florezcan y den muchísimo fruto. En el nombre de Jesús. Un secreto, cuando un granjero o alguien que trabaja la tierra tira semilla, puede tener la mejor semilla, pero si la tierra no está buena, no va a producir fruto. Y hoy voy a tirar buena semilla porque es de la palabra de Dios. Y mi oración es que tu corazón y tu mente sea buena tierra. Amén. Vamos a hablar acerca de carne versus espíritu. Y voy a definir esto en el camino, en el proceso. Gálatas 5, versículo 1. ¿Quién está escribiendo la carta? Pablo. ¿Le está escribiendo a quién? A los Gálatas. Y dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Vamos a intentar eso una vez más porque... Si es por eso, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Pausa. Pablo dice, no se sometan nuevamente. O sea, a lo que estaban antes. Esta esclavitud era el peso y la carga de intentar hacer todo lo correcto, según la ley. Esa es la esclavitud a la cual se está refiriendo Pablo. Algunos de nosotros pensamos o nos criaron pensando que para verdaderamente agradar a Dios tenemos que hacer todas las cosas correctas. ¿Y qué pasa? Cuando yo pienso que para agradar a Dios y estar en buena relación con Él se trata de lo que yo hago, se convierte en una carga y nos hacemos esclavos a esa ley o a esas reglas, los cuales nunca podríamos seguir realmente. Y eso es una carga y eso es esclavitud. Pablo dice, versículo 2, escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo, declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Pausa. Si eres nuevo y no has estado con nosotros en las últimas semanas, tú estás diciendo, ¿qué estamos hablando aquí? Circuncidar. Ok, escuchen un momento. Uno de los problemas en la iglesia de los Gálatas es que entraron unos creyentes, unos cristianos judíos, después de que Pablo se había ido y le dijeron a muchos de los que estaban en la iglesia de los Gálatas, mira, qué bueno que aceptaron a Jesús, eso es importante, pero no es suficiente. Tienen que, además de aceptar a Jesús, hacer estas leyes según nosotros, los judíos que hemos hecho todas estas cosas, la circuncisión. Además de eso, ¿saben cuántas leyes hay? 600 leyes hay en el Antiguo Testamento. O sea, Pablo les dice, si vas a tratar de tener tu relación bien con Dios en base a seguir la ley, estás en problemas porque hay más de 600 leyes y esta gente ha entrado a confundirles y la misma ley les va a condenar. Miren lo que dice en el versículo 4. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, o sea, hacer todo lo correcto, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra de ¿quién? Del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Pablo aclara una vez y por todas, no se trata de circuncisión o no circuncisión. No se trata de sigue la ley o esta regla o esto del Antiguo Testamento. No. Lo que realmente vale es la fe que actúa mediante el amor. Lo que te pone en buena posición con Dios no es lo que haces, es tu relación con Él y quién tú eres y quién Él es. Jesús lo cambió todo. Versículo 7. Ustedes, Pablo dice, muchachos, ustedes estaban corriendo bien, Gálatas. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta o leuda toda la masa. Un poquito de impureza
le echa todo a perder. Un poquito de algo que no es verdad, lo echa a perder toda la verdad. Pablo estableció Jesús más nada es igual a todo. Estos entraron ahora, estos judaizantes entraron diciendo Jesús más, tienes que hacer esto y tienes que tienes que hacer esto. Y Pablo está diciendo no. El evangelio, las buenas noticias de salvación es que no se trata de nada de lo que tú puedes hacer, porque nadie lo puede lograr, nadie puede seguir toda la ley. No hay ni uno justo sino Jesús. Y por eso Jesús en su gracia nos extiende perdón, gracia y salvación. Y ahí es donde yo recibo mi conexión y mi relación con Dios. No por lo que hago, sino por lo que Jesús ya hizo. Lo cambia todo. Saltemos al versículo 13. Versículo 13. Miren lo que dice Pablo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. O sea, Dios los quiere libres, pero no es libertad para que hagas lo que quieras en el nombre de la libertad. Soy libre. No, es para que seas libre para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y dice, más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. 16, aquí está la clave. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Digan conmigo, vivan por el Espíritu. Y no, mira, ¿qué pasa si viven por el Espíritu? No seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a la naturaleza pecaminosa. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. 18, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Yo no quiero estar bajo la ley. Yo quiero estar bajo el Espíritu. El Espíritu es mucho mejor. Aquí está la verdad básica de todo esto. Dios te ama y su Espíritu te guiará a hacer las cosas buenas que Dios quiere y a no hacer las cosas malas que Dios no quiere. El ser guiado por el Espíritu de Dios es lo máximo. El ser guiado por el Espíritu de Dios es lo mejor. ¿Saben por qué? Porque Dios te ama. Dios te ama más que cualquier persona. Dios te ama más que tu mamita. Dios te ama más que tu abuelita. Dios te ama más que cualquier persona que ha existido. Su amor es perfecto, completo, incondicional para ti. Y por esa razón es mucho mejor ser guiados por el Espíritu de Dios que ser guiado por mi carne o por mi vida o por mis pensamientos. Siempre el Espíritu es mejor. Y el Espíritu y la carne están en contienda constante. Vamos a hablar de eso ahora. El espíritu y la carne. Es como, yo no sé si recuerdan en su niñez ver a las caricaturas que de repente había una situación y salía un angelito acá plum, y un diablito acá plum, y daban sus opiniones. Es algo tan interesante, pero eso es exactamente lo que sucede en nuestras vidas. Hay una constante batalla entre nuestra naturaleza pecaminosa, lo que la palabra se refiere a nuestra carne, y el espíritu. Y es imposible hacer lo que el Espíritu quiere si somos guiados por la carne, porque la carne y el Espíritu son contrarios. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Cuáles son algunos de las obras de la naturaleza pecaminosa? Aquí están en versículo 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Aquí hace un listado de unos cuantos pecados sexuales. Inmoralidad sexual. Pausa. Pastor, ¿qué es inmoralidad sexual? Buena pregunta, respuesta. Inmoralidad sexual es todo acto sexual fuera del contexto del matrimonio legal entre un hombre y una mujer. Estoy dando una definición bíblica. No estoy dando la definición política correcta que hoy en día vas a escuchar afuera. Porque esa es, cásate con quiera. Haz lo que quieras, con lo que quieras. Pero la definición bíblica de inmoralidad sexual es todo acto, toda interacción, todo contacto sexual entre persona y otra persona o otra cosa sexualmente que no... La razón que lo digo es porque hoy en día hay de todo. Inmoralidad sexual es todo acto, interacción o contacto sexual fuera del contexto del matrimonio legal entre un hombre y una mujer.
No quiero ofender, pero la mayoría de aquí han hecho esto. Porque la mayoría de aquí en algún momento han cometido actos sexuales fuera del contexto del matrimonio. ¿Ok? Entonces, no estoy hablando de ellos allá afuera. Estoy hablando de que estas son cosas que pueden afectarnos a nosotros también. Tanto nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro si no tenemos cuidado. ¿Alguien está conmigo? Ok. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Ahora hace una lista de algunos pecados espirituales. Idolatría y brujería. Pausa. Idolatría. Ok, la idolatría obvia es la idolatría que muchos entendemos. Lamentablemente muchas religiones impulsan y promueven idolatría. ¿Qué es idolatría en términos religiosos, espirituales? Es cuando oramos o cuando honramos o cuando adoramos ídolos o imágenes o estatuas o cosas hechas por hombres. La Biblia dice en los Salmos que los ídolos tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen manos pero no tocan, tienen pies pero no caminan, ¿verdad? Y dice que así como ellos se volverán aquellos que los adoran. Dice la Biblia. Entonces hay idolatría que es clara y algunos de nosotros fuimos criados en religiones y tradiciones donde nos enseñaron a idolatrar. Entonces podemos pedir perdón a Dios y arrepentirnos por esas cosas que no le agradan a Dios, porque el único digno de nuestra adoración y nuestra honra es Dios. Ninguna virgen, ningún santo, ningún ídolo creado por cualquier persona, por cualquier loco, por cualquier borracho. O sea, esas cosas no son las que me han dado la vida. Dios es quien me da la vida. Por lo tanto, eso es idolatría. Pero ojo, alguien dice, no, pastor, yo nunca he hecho eso. Sí, pero idolatría también es cuando yo tengo cualquier persona o cosa delante de Dios en mi vida. Tú puedes ser idólatra de tu carro cuando es tu mundo. Puedes ser idólatra de una relación, de una persona que si esa persona no está, entonces tu vida no puede seguir porque esa persona es tu vida. Eso es idolatría. Idolatría puede ser una posesión, puede ser una posición, puede ser dinero. Entonces, idolatría no es solamente aquel que honra, adora y venera y ora a ídolos, imágenes, que va en contra de la palabra de Dios claramente. Pero idolatría es cuando tengo a personas o cosas delante de Dios en mi vida. Dice, y brujería. Ay, pastor, ahí sí, yo estoy libre, pastor. Porque claro está que la brujería existe cuando estamos hablando de la práctica de lo oculto, de gente que anda revolviendo espíritus y cosas. Eso existe. Y hay demonios y hay un mundo espiritual que nuestros ojos físicos no ven. Y ojo y ten cuidado si en eso has estado involucrado. Y eso es brujería y eso no le agrada a Dios. Eso es obras de la naturaleza pecaminosa. Ojo, pero hay también otra brujería que no es solamente eso. La brujería en sí es cuando una persona está buscando tener control o manipulación sobre otra persona. Entonces nosotros hemos lidiado a través de los años con idolatría en matrimonios, donde un hombre quiere manipular la situación e intimidar a la mujer en la circunstancia que están viviendo, y es un espíritu de brujería. Y sucede igual en el opuesto, ¿ok? Vamos a orar aquí enfrente, Señor, toca los corazones. Lo mismo sucede, ojo, nos reímos, pero es verdad a veces. Lo mismo sucede con mujeres que están manipulando situaciones y circunstancias, y a veces las mujeres usan el sexo como una manipulación o el reservarlo como para manipular y estar en control. Espíritu jezabélico de brujería. No, esa es otra prédica, así que no me voy a quedar aquí. Lo que estamos hablando es de obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Ahora hay una lista de pecados sociales: odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Y por si eso no es suficiente, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, dice Pablo, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas están siendo guiados por la carne y no por el espíritu. Por lo tanto, no van a recibir todo lo bueno y lo mejor que Dios tiene para ellos. Por eso es importante reaccionar, porque aquí miramos, qué inmundo, qué horrible, pero todos hemos caído en estas cosas. Si somos sinceros y somos honestos, la verdad es que todos luchamos con cosas difíciles como estas. El mismo Pablo, mira cómo lo pone. Pablo es tan real, por eso me encanta la Biblia. El que no ha leído la Biblia es el que dice, no, que la Biblia, que no sabes, pero la Biblia es tan buena y tan real. Pablo dice en Romanos 7:19, mira lo que dice Pablo. Pablo dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal,
pero igual lo hago. Alguien puede decir, amén, esa es mi vida, pastor. Hoy mismo me sentí así esta mañana. Si somos sinceros y honestos, es la verdad. A veces las cosas buenas que queremos hacer no las hacemos. Y las cosas malas que no queremos hacer. Pablo le dio en la cabeza el clavo con el martillo ahí con ese versículo. Todos luchamos con estas cosas. Pero, escúchame. El Espíritu Santo quiere obrar en nosotros para no tener que seguir en esta lucha. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Quiero enseñarles algo para poner un fundamento espiritual. Dile a alguien que tiene cerca, mírale serio, dile fundamento, dile fundamento. Eso, si es una persona joven, dile fundamentals, ¿ok? Ok, jóvenes, adultos, para todos. Esto, si tú agarras este principio fundamental espiritual, te va a ayudar mucho. He estado orando mucho para que esto caiga, ¿ok? Dios es un Dios trino, digan conmigo trino. O sea, Él es un Dios, tres partes. Él es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él nos creó a nosotros seres trinos. Digan conmigo, trinos. Significa que nosotros tenemos ¿cuántas partes? Tres partes. Ahora, yo voy a hablar ahora detalladamente de lo que es cuerpo, alma y espíritu. Pero lo que quiero definir es que es posible ser uno y tres partes. Les voy a mostrar la foto de un aguacate. ¿Ok? Disculpen que yo sé que algunos tienen hambre, pero este aguacate lo cortaron por la mitad. ¿Sí lo ven? Pregunta, ¿cuántos aguacates hay aquí? Es un aguacate. Ahora, en términos generales, hay tres partes. La concha o la piel, el fruto, ¿verdad? Y la semilla. ¿Cuántos quieren comer un poquito de aguacate? Ok. ¿Cuántos aguacates? Un aguacate. ¿Cuántas partes? Aquí no decimos, mira esos aguacates. No, decimos, mira el aguacate. Porque es un aguacate compuesto de tres partes. Yo soy, casi digo un aguacate. Yo soy un aguacate en Cristo, gracias Señor. Yo soy una persona compuesta de tres partes. A veces hay gente que les cuesta entender eso. Ser uno compuesto de tres partes. Y fíjate algo interesante. Nosotros los seres humanos somos la única creación de toda la creación de Dios que tenemos estas tres partes. Ahora hay otras partes de la creación que solamente tienen una parte. Por ejemplo, un árbol. Un árbol solamente es cuerpo. ¿Por qué? Porque un árbol no tiene alma, no tiene emociones o intelecto o voluntad. Ahora, ¿cuántos tienen un perrito en casa? Quizás una mascota en casa. Bueno, para ustedes que tienen mascota en casa, tu mascota o el animal tiene dos partes porque tiene cuerpo, físicamente tiene su cuerpo y tiene alma, refiriéndose a emociones, pensamientos. ¿Cuántos han visto que un perrito se pone alegre o a veces está triste o se emociona y empieza a mover la colita cuando está emocionado? Porque hay algo dentro del cuerpo que tiene emoción, que tiene sentimiento. ¿Alguien está conmigo? ¿Okay? No se hieran conmigo, pero tu perrito no tiene espíritu. ¿Ok? Ok. Lloren esta noche. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de nosotros los seres humanos, ¿ok? Primero, digan conmigo, cuerpo. Cuerpo se refiere a lo físico, nuestros sentidos. Cuerpo es lo que nos conecta a nosotros mismos. En otras palabras, la parte física de mí es lo que yo experimento físicamente por mis sentidos. Lo que veo, lo que escucho, lo que pruebo, lo que huelo, lo que físicamente siento. Nuestro cuerpo nos conecta a nosotros mismos, nos mantiene autoconscientes y nos mantiene autoconectados. Yo siento en mi cuerpo dolor cuando hay algo que le duele físicamente a mi cuerpo. Mi cuerpo tiene a veces hambre y quiero satisfacer el hambre. El cuerpo tiene ciertos apetitos. El cuerpo tiene lujurias. El cuerpo generalmente tiende a querer sentir placer. El problema es que a veces el cuerpo quiere sentir placer y no necesariamente el cuerpo se preocupa de cómo ese placer afecta alma y espíritu. De eso hablaremos ahora. Segundo, tenemos alma. Digan conmigo, alma. Alma se refiere a mente, voluntad y emociones. Alma es lo que nos conecta a otros. El alma se refiere a mi mente, mi capacidad de intelecto. Se refiere a mis emociones, mi capacidad emocional. Y se refiere a mi voluntad, mi deseo de tomar decisiones y cómo tomo las decisiones. A veces
Fíjate que alma y espíritu es tricky, porque a veces alma y espíritu se parecen. A veces cuando hago algo me puedo convencer que es mi espíritu, pero realmente es mi alma. A veces me puede confundir. Es más, a veces podemos cometer errores de tomar decisiones basado en nuestras almas, lo que sentimos o pensamos, en lugar de lo que el Espíritu nos guía. O sea, lo que pensamos, lo que sentimos, en lugar de lo que la palabra de Dios nos dice. O simplemente a veces tomamos decisiones emocionales. Nos vamos, nos quedamos, empezamos una relación, terminamos una relación, hacemos lo que queremos hacer porque es lo que sentimos hacer. Una nota importante, y ahorita voy a dar más detalle, pero cuando una persona nace de nuevo, espiritualmente, nace de nuevo, o sea, acepta a Jesús, recibe la salvación, lo que eso está afectando directamente es espíritu. Vamos a hablar de eso en un momento. Sin embargo, cuando una persona nace de nuevo, realmente puede afectar y debe afectar también tu alma, en el hecho de que cuando tú aceptas a Jesús, estás rindiendo, estás ahora sometiéndote no a tu voluntad, estás diciendo someto mi voluntad para que se haga la voluntad de Dios. Porque cuando Jesucristo realmente se convierte en mi Señor, en mi vida, yo intercambio mi voluntad por la suya. Por eso el dicho, hágase tu voluntad y no la mía. Y ahora, yo no sé cómo funciona, pero la voluntad de Dios para mi vida es mucho mejor que mi voluntad para mi vida. Es tremendo. Ok, vamos a la tercera parte. Hablamos de cuerpo, alma y espíritu. Espíritu es la parte de nosotros que es como Dios. Es la parte que nos conecta a Dios. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Yo soy cuerpo, alma y espíritu. Pero realmente, ojo, quien yo realmente soy es espíritu. ¿Por qué? Pregúntenme por qué. Gracias por la pregunta. La razón por la cual yo soy espíritu es porque la palabra de Dios nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Jesús en Juan 4 le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu y por eso le adoramos en espíritu y en verdad. En otras palabras, si Dios es espíritu y fuimos creados a su imagen y semejanza, fuimos creados espíritu. No es Padre, Hijo y alma santa. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por lo tanto, en esencia, tú eres espíritu. Por eso no debes preocuparte tanto por el color de la pintura de tu casa o tu piel. Hay mucha gente preocupándose y mucha división, tontería por mucho tiempo, porque al fin de las cuentas, tú no eres tu casa marrón o tu casa blanca o tu casa negra o tu casa roja o tu casa amarilla o tostada. Tú eres espíritu. Yo soy espíritu. Mira cómo lo decimos aquí en vertical. Tú no eres un ser físico teniendo una experiencia temporal espiritual aquí en la iglesia el domingo. Tú eres un ser espiritual teniendo una experiencia temporal física aquí en la tierra. Porque eventualmente aquí esta tierra, cielo y tierra pasarán. Pero hay algo que continuará. El verdadero tú que vivirá por la eternidad no es esto. No es el cuerpo físico. Ay, pastor, ¿cómo dices? No te ofendas. Si crees en Dios o no crees en Dios, si crees en Jesús o no crees en Jesús, tu cuerpo y el mío tienen fecha de vencimiento. Y eventualmente enterrado, quemado o cremado. No sé cuál, si Cristo no ha regresado. Pero la realidad es que tú eres un ser espiritual y el ser espiritual vivirá para siempre. La pregunta es, ¿arriba o abajo? ¿Refrescado o asado? El único punto donde no escojo asado. Entonces, mira, es interesante que estas tres partes en mí están tan interconectadas. Ahora lo que ustedes están viendo aquí, están viendo el aguacate. Pero ustedes saben que hay
fuera de la cáscara o de la piel, ustedes saben que hay fruta y que hay semilla, porque tú sabes lo que es un aguacate. Pero quizás no lo percibes. Es más, cuando me ves a mí, tú hablas y tú ves que yo tengo cuerpo. Y si me conoces, si hablamos un poquito más cercano, me empiezas a escuchar mis emociones, mis pasiones y te das cuenta que tengo alma. Y si tu espíritu está encendido, está prendido espiritualmente, puedes percibir en base a cómo vivo y cosas que digo, uy, ahí hay algo espiritual, ahí ese conoce a Dios. Puedes percibirlo, pero generalmente es difícil identificarlas. Entonces quiero hacer algo, quiero hacer una ilustración que creo que me va a ayudar a poder explicar un poquito esta dinámica. Digan conmigo orden espiritual. Quiero dar una ilustración de orden espiritual. Necesito unos cuantos voluntarios. A ver, Luis, te necesito a ti. A ver, ¿quién más me va a ayudar? ¿Quién mira abajo? El que mira abajo lo voy a escoger. El que mira hacia abajo lo voy a escoger. Enseguida que dije eso, porque... A ver, ¿quién quiero? Levis, ven acá, Levis. A ver. Un aplauso para nuestros voluntarios. Quiero otro hombre valiente. A ver, Mario, vente para acá. Vente. Tú estabas diciendo que no me coja a mí, que no me coja. Ok, muy bien. A ver, ¿a qué? Vente Luis acá y Mario acá. Ok, bien, ok. Un aplauso para estos voluntarios, excelente. Ok. Levis tiene cara de espíritu, ¿sí o no? Ok, Levis, tú vas a representar espíritu. Luis, con esa camisa, alma. Mira, es el alma de la fiesta. Luis, tú vas a representar alma. Mario, vas a representar cuerpo. Joven, fuerte, ok, firme, bien. Ok. Vamos a hablar acerca de orden espiritual y esto es muy importante. Ok, cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, lo que sucede en tu vida, lo que es impactado en tu vida, es espíritu. Pueden haber resultados positivos para cuerpo y para alma, pero cuando tú aceptas a Jesús, naces de nuevo espiritualmente, lo que realmente ha sido impactado y afectado es espíritu, porque ha sido avivado, renovado y redimido. Lo que es redimido, la salvación es algo espiritual. Entonces, lo que es redimido es espíritu. Ahora, Dios redime. El espíritu ahora está en condición perfecta ante Dios por lo que Jesús hizo. Pero adivina qué, alma y cuerpo necesitan más trabajo. Así como un bebé que nace está completamente vivo, pero hay mucho crecimiento y madurez que tiene que suceder. Entonces, cuando alguien nace de nuevo espiritualmente, el espíritu es redimido, es activado, pero alma y cuerpo necesitan crecimiento y madurez en el proceso. ¿Alguien puede decir amén? ¿Amén? Ok, ahora, quiero ilustrarles la importancia de lo que es el orden espiritual que Dios diseñó. Levis, ponte aquí en esta posición. Quiero que mires al costado hacia acá. Quiero que pongas los dos brazos rectos así como eso. Ok, Luis, quiero que sostengas aquí los codos de Levis y Mario aquí los codos de Luis. Ok, excelente. O sea, si yo muevo, yo voy a mover aquí y eso debe afectar todo. Entonces, si yo muevo aquí a Levis, agarra bien. ¿Sí ven? Espiritualmente, lo que debe suceder cuando hay orden espiritual correcto, que espíritu está... Ahora, escucha, ojo. Cuando una persona nace de nuevo espiritualmente, lo que es afectado es el espíritu. Entonces, mira lo que sucede. Ahora no es solamente mi espíritu, es el espíritu de Dios viene a morar en mí. Y ahora puedo ser guiado por el espíritu porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Dice Tesalonicenses que soy una nueva criatura. Responde a esa llamada porque puede ser importante. Ok. Dice aquí, orden espiritual. Si el espíritu se mueve, alma y cuerpo están en acción. ¿Sí ven? Si el espíritu se mueve, alma. ¿Sí ven que el primero guía y dirige y todos siguen? ¿De acuerdo? Este es el orden correcto que Dios quiere. Esto es cómo debe lucir espiritualmente si pudiéramos ver las tres partes funcionando. Ahora, ¿cuántos saben que en la vida no siempre estamos en este orden? En la vida y en el mundo en el cual vivimos, a veces nos salimos, ¿cómo se le dice cuando nos salimos de orden? A veces ustedes lo dijeron, estamos en desorden. A veces nuestra vida está en desorden. Y a veces lo que sucede es que espíritu no está en control. Levis, vete para atrás. Tomen un pasito para adelante. Ok, ahí va el tren, pero manténganse conectados. Entonces, lo que a veces pasa es que a veces, por la vida, por las circunstancias, por nuestras decisiones, a veces espíritu no está guiando. A veces estamos siendo liderados por nuestra alma. Y cuando el alma está dirigiendo, hay muchos problemas. ¿Qué es alma? Mente, voluntad y emociones. Cuando el alma está liderando, ojo, el alma no fue creado a imagen y semejanza de Dios.
espíritu fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso quiero que mi espíritu y el espíritu de Dios en mí me lidere y me guíe. Pero cuando el alma está dirigiendo, ¿han escuchado la expresión, ay, tú te estás dejando llevar por tus emociones? O como dicen algunos que dan consejos, sigue tu corazón. Peor consejo que existe en el mundo, porque no hay nada más engañoso que el corazón. Jeremías 17:9. Cuando somos guiados por nuestro corazón o nuestras emociones, nuestra alma, vas a vivir una vida de montaña rusa. ¿Alguna vez has conocido una persona que un día está arriba, un día está abajo, un día está a la izquierda? O sea, nunca, es más, ni quieres preguntar. No preguntas cómo estás porque es que no quieres saber. A veces cuando somos guiados por nuestra alma, nuestra vida es un desastre. Y fíjate algo, cuando alma toma control, alma a veces no le importa lo que piensa cuerpo o lo que dice espíritu. Y me voy a ir a un extremo. Cuando alma está mal, porque alma puede estar en tormenta y en tinieblas, en oscuridad. Cuando alma está tan mal que llega a decir, no me importa lo que dice cuerpo, no me importa lo que dice espíritu, no quiero seguir viviendo. ¡Pum! Me voy a un extremo, pero es una realidad. Y personas que son dirigidas o guiadas, por eso es un peligro cuando vivo mi vida y soy guiado por mi alma, porque me puede llegar a lugares oscuros y a lugares inestables. Ok, vete para atrás, chuchu, va el tren, ok. Pero a veces, manténgase conectado, a veces hay otro problema grande. Cuando cuerpo está en control. Cuando cuerpo toma el liderazgo de mi ser. ¿Por qué? Porque el cuerpo a veces, el cuerpo tiene hambre, tiene apetitos, tiene lujurias, tiene antojos y no siempre son los más saludables. Entonces cuando permitimos que el cuerpo esté en control, el cuerpo tampoco le importa lo que dice alma, no le importa lo que dice espíritu. El cuerpo quiere lo que el cuerpo quiere. Por eso el cuerpo dice, me voy a meter lo que me quiero meter, me voy a acostar con quien me quiero acostar y lo voy a hacer porque quiero sentir placer. Sin pensar en las consecuencias, sin pensar en la dinámica que luego mañana o pasado mañana alma y espíritu van a estar pidiendo cuenta. ¿Y cuántas personas no se encuentran en problemas relacionales significativos porque de repente estaban satisfaciendo placer de cuerpo, pero no pensaron en las implicaciones de alma y espíritu? ¿Alguien me está siguiendo? Hay un peligro cuando alma está liderando, hay un peligro cuando cuerpo está liderando y por eso queremos orden espiritual. Entonces vamos a la posición original, donde espíritu, y una última vez, espíritu, ¿verdad? Y si están sosteniendo, espíritu se mueve, si espíritu se mueve, alma está siguiendo, espíritu se mueve, alma y cuerpo están en orden. Entonces, esto es el orden espiritual según la palabra que queremos vivir. ¿Por qué? Porque queremos ser guiados por el espíritu. Y si quiero caminar en el espíritu, si quiero ser guiado por el espíritu, tengo que hacer que las partes menores de mí se sometan a la parte principal, que es el espíritu. Ok, pueden soltar y pueden mirar hacia el frente, hacia la audiencia. Ok, espíritu, alma y cuerpo. En tu vida, estos tres constantemente están luchando por control. En tu vida constantemente, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo están luchando por estar en control. Aquí está la pregunta del millón. En tu vida, no respondas, piensa. En tu vida, ahora mismo, ¿cuál está liderando? Y la forma que respondemos esa pregunta es, la parte que está liderando tu vida es aquella que más alimentas. Si ellos fueran 3 alcancías, pues a la que más yo le meto monedas, pues esa va a estar más pesada. Si fueran tanques de gasolina, al que más yo le invierto gasolina, va a estar liderando. ¿Me estás entendiendo? O sea, hay cosas que yo hago que alimentan mi cuerpo, hay cosas que yo hago que alimentan mi alma, mi intelecto, mis emociones, mis pensamientos, y hay cosas que hago que alimentan mi espíritu. La pregunta es, ¿cuál parte estoy alimentando más? Porque eso me va a decir cuál parte está en control. Y gloria a Dios por su gracia y su misericordia que puedo tomar decisiones hoy para empezar a corregir y realinear y recalibrar para estar en el orden espiritual correcto. Constantemente dentro de tu vida y mi vida, estos tres están peleando por control. Entonces,
cuando tú naces espiritualmente, una separación aquí un poquito, aquí, quédate allá. Un poquito más. Ok, ustedes están bien. Cuando tú naces de nuevo espiritualmente, tu espíritu es avivado, renovado y redimido. Y eres una nueva creación. Y el espíritu puede tener un efecto de influencia sobre alma y cuerpo. Lo que estamos viendo aquí, ¿saben que la Biblia muchas veces habla de carne? Espíritu, carne. Carne es alma y cuerpo. Espíritu versus carne. ¿Por qué? Espíritu, parte redimida por Dios. Carne, las partes no redimidas por Dios. Entonces, cuando la Biblia habla aquí en Gálatas acerca de la carne versus el espíritu, es esta dinámica. Es espíritu, alma y cuerpo. Pero eso no es justo, pastor, porque es 2 contra 1. Sí, pero recuerda que no es espíritu humano solo, es espíritu de Dios dentro de mí. ¿Quién contra mí si Dios está contra mí? Un aplauso para estos voluntarios. Gracias, señores. Gracias. Me ayudaron. Después les voy a comprar una aguacate a los 3. Para mí, ilustraciones como estas son valiosas porque a veces podemos empezar a comprender algo que antes no comprendíamos. Y tomo el riesgo de creer que algunos aquí quizás no identificaban la diferencia entre alma y espíritu, pero hoy es importante porque estamos identificando una verdad fundamental para nuestra fe cristiana. Entonces, hay tensiones entre espíritu y carne, que hoy aprendimos, espíritu y alma y cuerpo, son parte de la carne. Entonces, quiero destacar 4 tensiones entre la carne y el espíritu. Si estás tomando apuntes, aquí va. La carne produce esclavitud, el espíritu produce libertad. Jesús vino para que experimentemos libertad. Pero fíjate que la carne quiere tomar control, quiere esclavitud, el espíritu quiere libertad. La carne produce duda, el espíritu produce fe. Si tú estás luchando constantemente con duda, puede ser una señal de que estás muy en la carne. O sea, estás siendo guiado mucho por tu alma y por tu cuerpo. Porque la duda no proviene de Dios. Dios quiere traer fe a todas las áreas de tu vida. Tercero, la carne produce religión. El espíritu produce relación. Religión es el intento del hombre intentar alcanzar a Dios. Relación es que Dios bajó la escalera para encontrarnos donde estábamos, enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Religión es lo que yo puedo hacer, imposible, para alcanzar a Dios. Relación es lo que Dios ya hizo al enviar a Jesús. Y cuarto, la carne produce legalismo y el espíritu produce gracia. Y aún dentro de la iglesia cristiana, algunos fuimos criados en ambientes religiosamente legalistas. Y creo que a veces había una buena intención, pero lo que no se dieron cuenta es que al ser legalistas, la gente se enfocó más en las reglas y las leyes y se desenfocaron en relación. Y por eso muchos terminan huyendo la fe, corriendo de la iglesia, porque no quiero nada que ver con eso. Porque legalismo y religión no viene de Dios. Relación y gracia provienen de nuestro Señor. El Espíritu produce gracia. Entonces quiero finalizar hablando de viviendo por el Espíritu. Viviendo por el Espíritu. Vamos a terminar los últimos versículos en Gálatas 5 que vas a ver. Son versículos que ustedes conocen. El Espíritu de Dios quiere guiarte. Estar alineados con el Espíritu de Dios siempre va a ser algo bueno. Hacer lo que Él quiere que hagamos, decir lo que Él quiere digamos, es tan clave. Pero fíjate, hace unos momentos leímos en Gálatas 5 obras de la naturaleza pecaminosa o de la carne. Y ahora vamos a leer del fruto, los resultados del Espíritu. Gálatas 5:22. En cambio, cuando eres guiado por el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Escucha, no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado
la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos, la carne, alma y cuerpo. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. En otras palabras, si puedes vivir guiado por el Espíritu, este va a ser el fruto. Amor, paz, benignidad, bondad. Este va a ser el fruto. ¿Y sabe qué? No hay ley contra estas cosas. Entonces, 3 declaraciones. Si voy a vivir por el Espíritu, número 1, requiere que yo vea. Requiere que yo vea. Y estoy hablando de ver con mis ojos espirituales. Es imposible andar confiado cuando estás en tinieblas, cuando estás en oscuridad. Hay consecuencias cuando caminas en oscuridad. El Espíritu quiere ayudarnos a ver. Por eso Salmo 119, 105 dice: tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies y una luz a mi sendero. La luz de Dios puede penetrar y vencer la oscuridad 100% de las veces. Si vamos a andar en el Espíritu, requiere que veamos. ¿Quieren saber algo? Este último año y medio, con todo esto de COVID, muchos han estado rodeados de tinieblas. Muchos han estado rodeados de oscuridad. El temor y la duda y la inseguridad que ha entrado en los corazones de tantas personas en este último año y medio es pura oscuridad. Es más, conversación, tras llamada, tras interacción con personas de nuestra iglesia, admitiendo y reconociendo, pastor o líder o fulano, me desconecté completamente. Y me enfoqué tanto en las noticias y lo que decían los noticieros que me inundó de tinieblas. Es increíble, pero tenemos la palabra de Dios que es una lámpara a nuestros pies. Segundo, si voy a vivir por el Espíritu, requiere que yo escuche. No solamente el Espíritu quiere que yo vea espiritualmente, sino que yo escuche la voz del Espíritu de Dios en mi vida. La palabra de Dios no es un libro de reglas a seguir, es una voz a escuchar. Isaías 30, 21, me encanta este versículo. Dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Ese es el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios siempre está hablando. Esa no es la pregunta. La pregunta es si yo estoy escuchando. Siempre el Espíritu Santo de Dios, en toda situación, Él nos quiere guiar, Él nos quiere ayudar, Él nos quiere proteger, Él no está lejos. Es interesante que cuando Jesús iba a ascender ya a dejar a los discípulos, iba a ascender al cielo, y ellos dicen: no te vayas, Jesús. Él les dice: no, tranquilos, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Consolador, al Ayudador, refiriéndose al Espíritu Santo. Paracletos es uno que viene para ayudarte, para estar cerca de ti. Ese es el Espíritu Santo. Tercero, si voy a vivir por el Espíritu, requiere que yo actúe. Una cosa es empezar a ver espiritualmente, otra cosa es empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo, pero la última cosa importante es que yo actúe. Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. O sea, no solamente escuchen, sino háganlo, actúen. Y aquí estoy para decirte que tu circunstancia y tu condición espiritual en tu vida va a depender de tu capacidad de ver, de escuchar la voz del Espíritu Santo y tu determinación y disposición de actuar en base a lo que la palabra de Dios nos enseña. En fin, una cosa que el Espíritu Santo quiere dejarme claro a mí hoy y a cada uno de ustedes, pero Él me está hablando a mí. Y yo puedo decir confiadamente: nunca estoy solo. Nunca estoy solo. Te lo puedo decir a ti confiadamente. Tú nunca estás solo o sola. Ay, pastor, pero es que me siento... Sí, te puedes sentir, pero no dejes que tu alma te guíe. Cree la palabra. Tú nunca estás sola. Ay, pastor, pero es que he sufrido mucho. Sí, está bien. Jesús también sufrió.
y muchos sufren, pero tú nunca estás solo. Y otra declaración importante: el Espíritu siempre está conmigo. El Espíritu siempre está conmigo. El Espíritu de Dios siempre está contigo. El Espíritu de Dios nunca te dejará, nunca te desamparará, nunca te abandonará, nunca. Él siempre, ay pastor, pero es que a veces no lo siento. No importa si lo sientes, no, Él siempre está contigo. Pero no escucho su voz. Acércate y afina tu oído, porque Él está hablando y Él siempre está contigo. Yo creo que a muchos nos ha llenado tinieblas en esta temporada. Nos han llenado opiniones y cosas y dudas y temores, inseguridades. Y la palabra y la presencia de Dios está aquí para decirnos hoy que nuestra esperanza está en Él. El Espíritu Santo de Dios está contigo siempre. Tú no estás solo. Yo creo que quizás te sientes como mis hijos cuando van por delante de nosotros en sus bicicletas y llegan a una encrucijada o llegan a un punto donde no saben a dónde ir. De repente te has encontrado o te encuentras en esa posición hoy. Tienes una decisión que tomar, tienes una situación y no sabes qué hacer, qué decidir, cuándo hacerlo, dónde. Y te quiero recordar que Dios te ama y que su Espíritu Santo está ahí contigo, y que si te inclinas intencionalmente y te acercas, Él te va a hablar. Y creo que el corazón de lo que yo quiero dejar en sus corazones hoy tiene que ver con el orden espiritual. Y ahora mismo en tu vida hay tres partes que están luchando por control: tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Puedes seguir haciéndolo a tu manera, pero a nuestra manera es difícil, porque casi siempre alma o cuerpo están más fuertes. ¿Por qué? Porque son los que más alimentamos. Tú tienes una decisión. Es más, venir aquí a la iglesia hoy, estás alimentando tu espíritu. Fíjate algo interesante del cuerpo. El cuerpo, cuando tiene hambre, te lo dice, ¿sí o no? O sea, cuando tú no has comido por 10 horas, el cuerpo te dice: ¡pollo! ¡Arepa! ¿Verdad? En su idioma. O sea, el cuerpo lo pide. En tus emociones, cuando no has hecho lo que quieres sentir o algo que tú como que, uy, quiero hacer lo que me quiero sentir bien. Pero en tu espíritu, cuando no lo alimentas, se pone bien calladito. Y el mundo en el cual vivimos rara vez nos está ofreciendo cosas para alimentar nuestro espíritu. Cuerpo, alma, pero espíritu, eso te corresponde a ti, me corresponde a mí. Decir: yo soy una nueva criatura en Cristo. El Espíritu Santo de Dios vive en mí, en mi ser real, que es mi espíritu. Y ahora ese Espíritu de Dios dentro de mí puede influenciar y afectar positivamente mi carne, que es mi alma y mi cuerpo. Señor, ayúdame a alimentar mi vida espiritual para que esté tan fuerte que cuerpo y alma se sometan, se alineen, porque ese es el orden espiritual. Alguien se preguntará: pastor, ¿y el aguacate para cuándo? Ahora que salgas de la iglesia. Pero ahora el aguacate espiritual, el alimento espiritual. ¿Cuántos dirían: yo quiero estar en orden espiritual? Vamos a orar por eso. Ahora mismo, Señor, oramos porque queremos estar en el orden espiritual correcto, donde no somos dirigidos o liderados por nuestra alma o por nuestro cuerpo, sino por nuestro espíritu, quien es tu espíritu dentro de nosotros, tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, hoy que nos des la disposición, la determinación, la valentía y el compromiso de alimentar nuestra vida espiritual con la palabra,
con oración, con adoración, con compañerismo con otros creyentes, con la iglesia, con grupos de vida. Oh Señor, quiero invertir en mi vida espiritual. Queremos invertir y alimentarnos espiritualmente para fortalecernos de tal manera que alma y cuerpo se alineen y se ajusten a la guianza de tu Espíritu, Señor. Queremos escuchar tu voz, Espíritu Santo. Queremos ser guiados por ti, Espíritu Santo. Te necesitamos y te queremos en nuestras vidas. Gracias porque tú eres un Dios de segundas oportunidades y aun cuando fallamos, aun cuando cometemos errores, ahí están tus brazos abiertos y llenos de gracia para nosotros. Gracias por tu palabra hoy, Señor. Y gracias porque tú ya estás obrando. Así lo creemos y así lo declaramos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén.